Y hoy, por suerte, nos va a recibir Maximiliano Tomás, voy a tratar de sintetizar todo lo que es, porque es muchísimo. Admiro a las personas que tienen administración de su tiempo bien hecho. Es periodista, es escritor, es editor, es crítico, creó el suplemento cultural del diario Perfil, fue conductor de Bibliómanos, que a mí me divertía mucho y me gustaba, los talleres de lectura y escritura que también da. Ahora se lo preguntamos, creo que era en la Alianza Francesa, traductor, pero yo creo que es un lector profesional y lo vamos a recibir con un aplauso. Para mí es el mejor crítico de arte y literatura que hay y le damos la bienvenida. Casi como un último dandy, porque sería el último crítico. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, aquí han estudiado y trabajado sobre vos y preguntas que tienen formuladas. Ok. Y como ellos me robaron casi todas las preguntas, yo es solo para mí esta. A ver si podemos resumir. ¿Por qué César Aira no gana el Martín Fierro, es decir, no gana el premio Nobel? ¿Y cómo se gana un premio Nobel? Porque no es lo mismo que es una ciencia exacta. Entonces debe ser más, ¿no? Es casi Qué buena pregunta. Un pequeño grupo selecto que no necesariamente tienen que ser todos, sí académicos, pero no formados en eso. Bueno, siempre que se hablan de los premios, sea desde el Martín Fierro hasta el premio Nobel, uno lo primero que tiene que hacer es algo sobre lo que he reflexionado bastante, por eso creo que puedo dar una respuesta aproximada. No sé si a la primera pregunta, pero algo más general. Tiene que ver con quiénes entregan los premios. Claro. No solo quién es el jurado, sino esencialmente qué representan esos premios. Por ejemplo, los premios Oscar. Sí. ¿Representan acaso galardones que premian las mejores películas, los mejores actores, los mejores guiones? No necesariamente. Es un premio de la industria de Hollywood para la industria de Hollywood. Sí. Tal vez, si uno quiere pensar sobre lo que se llama generalmente la calidad de una película, uno tendría que mirar un poco más a Sundance en Estados Unidos o a Cannes en Francia. Pero todo el mundo habla de los Oscars. ¿Por qué? Bueno, porque es Hollywood, porque se televisan, porque tiene o tuvo muchos puntos de rating, pero eso no necesariamente quiere decir que sean los mejores. Pasa lo mismo con los Martín Fierro, pasa lo mismo con el Nobel. Uno pierde de vista que en realidad, ¿quién entrega el premio Nobel? De medicina, de economía, de física, de química, de literatura. El premio Nobel de Literatura lo entrega la Academia Sueca, que es como si acá lo entregara la Academia Argentina de Letras. Es un comité de especialistas suecos. Entonces, depende mucho acerca de quienes conforman ese comité a lo largo del tiempo, qué piensan sobre la literatura o qué tipo de obra o de autor quieren premiar. Pero no es más que la opinión de un comité de suecos. Esa es la verdad. Solo que, bueno, reparte $1 millón en premios, tal vez por eso, o en algún momento haya sido relevante esa opinión para instalar un autor en el mapa de la producción mundial, pero desde el momento en el cual Borges no lo ganó, claro, y en el momento en el cual se lo entregaron a Bob Dylan, cualquier cosa puede pasar ahí, digamos, cualquier cosa puede pasar. Para mí nunca representó, ni los Oscars representaron necesariamente un estímulo a las películas que yo quería ver, ni los Nobel representan para mí una calidad artística necesaria. O sea, John Fosse o Han Kang son algunos de los últimos autores que lo ganaron, y a mí particularmente los puedo leer, me interesan, pero no son los autores que me gustan. La mayoría de los autores que ganaron el Nobel han caído en el olvido. Y, esto lo suelo decir casi siempre, la lista de autores que no ganaron el Nobel es mucho más importante que los que ganaron. Claro. Si uno piensa que ni Proust, ni Kafka, ni Nabokov, ni Borges ganaron el Nobel, bueno, ya está todo dicho. Claro, todos los que en el siglo XX acá escribían todos al mismo tiempo. Los grandes autores del siglo XX, la mayoría de ellos no ganaron el Nobel. Entonces, lo que quiero decir es, restémosle importancia y sobriedad y relevancia a premios que en la mayoría de los casos
cuya deliberación en la mayoría de los casos es poco transparente. No quiero decir que estén arreglados, quiero decir, qué sé yo, ¿cuánto me importa la opinión de un miembro de la Academia Sueca para considerar qué es bueno o qué es malo en literatura, ¿no? Pero eso es un ejercicio que yo estimulo a todo el mundo y sobre todo a la gente joven que haga cada vez que se evalúa la importancia de un premio. Digo, en cualquier momento va a ser mucho más importante no haber ganado nunca un Martín Fierro que haberlo ganado. Digamos, si hoy por hoy hay Martín Fierro hasta de, no sé, Sí. desde el domingo es el de la moda. Televisión a la moda, pero en el medio, qué sé yo, no sé, a las plataformas digitales, no sé, a la gastronomía, ya es como... Pero en serio digo, en cualquier momento va a ser mucho más relevante. Yo soy el que no ganó el Martín Fierro, ¿no? Cuando un premio se gasta y se entrega hasta el cansancio y uno ya pierde el rastro de cuáles son los requisitos para ganarlo, y para mí pierde importancia. Para mí los premios nunca son importantes, jamás, ninguno. Y no deben determinar la trayectoria de un artista, por supuesto. Samantha Schweblin ganó un premio nuevo hace 10 días en España, una escritora de mi generación, a quien conozco hace 25 años y con quien siempre tengo una relación muy cercana, no muy cercana, muy buena. Y ganó de un día para otro tiene 1 millón de euros en la cuenta de banco. Yo estoy seguro que Samantha va a seguir escribiendo exactamente igual que lo venía haciendo hasta ahora. Nada va a cambiar en su vida. Bueno, nada. Son casi 200 los de César Aira, sí, ¿no? ¿Los? Casi 200 libros, César Aira. Ah, vos me habías preguntado por César, por qué no ganó. Bueno, un poco por todo esto. Claro. Digamos. No. Primero, no sé si para Aira es relevante, pero sí, llega publicado alrededor de 150 libros. Sí, alrededor de 150 libros. Lo que tampoco dice nada de la calidad de la obra de Aira. No, pero digo, por lo menos, pues, si uno escribe uno, es un tiro de plata. Es un gran escritor, y es un escritor muy... Uy, acabo de tocar el micrófono. Y es un escritor muy... Como tiene una obra muy profusa y se dedica al ensayo, a la novela, sobre todo a las nouvelles, a los relatos. Son muchos escritores dentro de un escritor, porque incluso a lo largo del tiempo también su estilo fue variando relativamente. Entonces es muy difícil decir, bueno, ¿por dónde empezar a leer Aira? Es la famosa pregunta que me hacen siempre. ¿Por dónde empiezo a leer Aira? Claro. Y yo siempre cito los mismos 4 o 5 libros que son los que más me gustaron a mí. Claro. Pero la verdad es esa, son los que más me gustaron a mí. ¿Cuál es el de los jubilados que hacen delivery? ¿Cómo se llama ese? Hay uno que hacen en Flores, hacen... Uy, bueno, él tiene muchos, puede ser... tiene muchas novelas ambientadas en Flores básicamente porque él vive ahí. Y hace muchos años y escribe ahí. De hecho, si pasan por una pizzería que queda en la avenida Rivadavia que se llama Pizza, probablemente lo vean sentado en una mesa escribiendo en un cuaderno como desde hace décadas. Pero bueno, no sé si respondí, pero... El crítico literario, ¿cuál es su formación? ¿Cómo se forma? ¿Y hoy qué función cumple? Porque yo dije el último dandy casi porque sos el último crítico, el mejor y el último crítico literario que hay. No creo ser el último crítico literario, afortunadamente, y lo de mejor te lo agradezco muchísimo. Tampoco lo creo. Pero ¿cómo se forma? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta, porque es la misma pregunta que yo le hice a un crítico literario español hace muchos años, al que admiro mucho, se llama Ignacio Echevarría, y él tampoco me supo responder. Básicamente leyendo muchísimo, claro, todo lo que uno pueda, y siempre un crítico, ya sea literario, cinematográfico, de artes visuales, de teatro, mira el mundo desde varios lugares.
y lo mejor que puede hacer es tener una idea del mundo, ¿no? Y del arte. Está la propia experiencia personal y desde ahí se escribe, y está la propia experiencia intelectual y desde ahí también se escribe, desde algún marco teórico, que puede ser el psicoanálisis, el marxismo, el postestructuralismo o cualquiera, digamos, pero uno va eligiendo los autores que le van, en el caso de que uno quiera hacer crítica, los ensayistas y los críticos que le van a ofrecer herramientas para ejercer su propio oficio. Siempre es como todo, es una especie de receta en donde se mezclan diversos ingredientes. Tus virtudes y tus defectos, tus conocimientos y tus faltas de conocimientos, tus grandes lagunas intelectuales, tu experiencia personal, tu biografía y, en el caso de un crítico literario, sobre todo, tu caudal de lecturas, ¿no? Entonces, uno puede formarse de una manera clásica, que es muy sencilla. Vas a estudiar letras a la Universidad de Buenos Aires. La carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires forma críticos, no forma escritores, ¿no? Forma críticos literarios. Entonces ahí tenés un gran bagaje teórico y salís de ahí, podés ser mejor o peor crítico de acuerdo a cómo leas o cómo escribas o cuán inteligente seas o cuán original seas en el planteo de tus argumentos. Después podés tomar el camino, creo yo, más largo y más difícil, que es el mío, que es ser autodidacta. Entonces, yo estudié periodismo en un terciario, en TEA. Estudié historia en una universidad, en la Universidad del Salvador. O sea, hice 3 años de periodismo, 5 años de historia. Hice un máster en periodismo en Barcelona, 1 año más. Y nada de eso... y no me dediqué a nada de eso, digamos. O sea, me dediqué al periodismo, por supuesto, pero me dediqué a la literatura. O sea, estudié periodismo, estudié historia y me dediqué a la literatura. Pero evidentemente el hecho de haber estudiado periodismo me sirvió para aprender a escribir y me dio herramientas para escribir. Obviamente el hecho de haber estudiado historia me dio una idea general del mundo y un marco teórico. Y después, lo que tiene que ver con literatura fue pura formación autodidacta. Todo el libro que me caía en las manos y me interesaba lo leía, y fui buscando referentes intelectuales también a partir de leer autores. En general, yo recomiendo mucho una técnica de lectura que me enseñó Abelardo Castillo, que fue uno de mis maestros y fue el único taller literario al que yo fui en mi vida, durante 1 año y medio. Abelardo murió en 2017, creo. Me dijo, si a vos te gusta mucho un autor, fíjate de qué autores habla él y fíjate qué autores leyó. Y a partir de ahí vas a poder armar una especie de familia de lecturas. Y eso hice muchas veces. Leía a Truman Capote y Truman Capote me llevaba a Willa Cather. Leía a Borges y Borges me llevaba a Stevenson o a Kafka. Leía, qué sé yo, a Abelardo Castillo y eso me llevaba a Cortázar y me llevaba a Macedonio Fernández, me llevaba a Roberto Art. Y después uno se suele enamorarse de ciertos nombres o de ciertas obras. Yo siempre digo, digamos, hay autores a los cuales uno lee, se enamora y consciente o inconscientemente le roba todo lo que puede. Para mí hubo un antes y un después, por ejemplo, de Borges, hubo un antes y un después de Truman Capote, hubo un antes y un después de Abelardo Castillo, hubo un antes y un después de Osvaldo Lamborghini, y en el campo de las ideas hubo un antes y un después de Susan Sontag. Digamos, para mí, Susan Sontag me enseñó, leerla me enseñó a pensar. Entonces, a medida que uno va cumpliendo años, va cruzándose, si tiene la suerte, con autores que Walter Benjamin, Susan Sontag, son ensayistas que uno ha leído y que de repente tenés como iluminaciones, como epifanías, decís, bueno, el propio Borges, ¿cómo no se me ocurrió antes esto, no? Claro. O ¿cómo puede haber pensado esto? O esta es una idea que yo
había intuido, pero que nunca hubiera llegado a la conclusión y nunca lo hubiera dicho o nunca lo hubiera formulado de la manera en que lo hicieron ellos. O sea, leer mejor te ayuda a revelar eso, que ellos, la construcción de lo que querían contar. Es como la primera vez que escuchás, viste, que te develan la fórmula del tiramisú ¿no? o de la salsa de tomate, vos decís, claro, era esto, ¿no? Y a partir de ahí empezás vos a armar tus propias recetas, saqueando, robando, mezclando. O sea, el cine, los chicos estudian... Y todos tienen carreras distintas. Pero, ¿cuáles son? Publicidad, me acuerdo. Bueno, todos conocen creo, no sé, viste que vos decís, todos conocen, tengo 50 años Sí, y sí, no conozco, pero todos habrán escuchado hablar del cine de Quentin Tarantino, ¿no? Bueno, ¿Sí o no? ¿Sí? Contesto yo. ¿Sí? Para que... ¿Sí? Ojalá que sí. Y si no, bueno, vayan a ver las películas de Tarantino ya mismo. Déjenme a mí y vayan a ver las películas de Tarantino. Tarantino, probablemente uno de los 3 directores de cine más importantes de los últimos 20, 30 años, se formó en un videoclub. Claro. Es que todo eso, los 90, era ese cine con nombre y apellido, era genial. Cronenberg, todos ellos. Uno sabía... Cronenberg es de una generación un poquito anterior, pero Tarantino es el gran remixador, es el tipo que agarró Sergio Leone, Godard, cine clase Z, el western, y lo puso en una licuadora y salió Kill Bill, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se formó? ¿Fue a una escuela de cine? No. ¿Hay que ir a la escuela de cine? Sí. ¿Es necesario? No. Básicamente atendió un videoclub en Los Ángeles durante 20 años. Entonces se la pasó viendo 20 películas por día. Era un enfermo mental. No paraba de ver películas todo el tiempo. Todo tipo de películas. Es como si yo hubiera leído, como de hecho hice, literatura comercial de basura y Borges. Lees todo. Y eso, si lees con los sentidos abiertos, va dejando un sedimento. Todo lo que pasa por tu cuerpo y por tu mente, si tenés disposición a estar abierto a que eso te contamine, lo mismo en la facultad, lo mismo en las relaciones personales, lo mismo en las relaciones amorosas, digamos. O sea, si uno se deja tocar por las experiencias, contaminar por las experiencias, eso va creando esas finas capas de experiencias, van creando tu personalidad. Corro así, empezamos y lo puedes dar. ¿Cómo estás? Viniendo del periodismo y la crítica cultural, ¿cómo dirías que fue el paso a la dirección del Centro Cultural? ¿Cómo fue? ¿En qué sentido? Tu experiencia personal, tal vez el cambio de ambiente o Okay. las responsabilidades. Bien, entendí. Es la primera vez en mi carrera profesional, puede ser buena, mala, pero ya lleva más de 25 años. Es la primera, digamos, el gran cambio ontológico, si querés, para mí es que desde hace 2 años y medio soy funcionario público. Yo nunca había sido funcionario público. Había trabajado en la empresa privada, había hecho trabajos para administraciones públicas, desde congresos de literatura o participaciones en ferias internacionales del libro, hasta programar el área de letras del Centro Cultural San Martín, pero nunca había sido funcionario público, nunca había sido persona políticamente expuesta, nunca había estado a cargo de firmar desde un clavo hasta las vacaciones de 170 personas. Nunca había manejado presupuesto público, nunca había administrado el dinero que es de todos. Entonces, el mayor cambio en mi vida fue ese, y es y sigue siendo una enorme responsabilidad. Porque de alguna manera siempre me las arreglé desde la facultad hasta el resto de mis trabajos
de alguna manera siempre pude engañar a la gente para hacer lo que yo quería. A mis jefes, a mis profesores, obviamente acataba las reglas del juego, pero siempre me iba corriendo para terminar haciendo, el periodismo. Empecé haciendo turismo, después hice policiales, después hice información general, pero siempre fue un camino que me fue llevando a la cultura. Y logré fundar un suplemento de cultura, dirigir varios equipos de cultura, o sea, me corría de lo que tenía que hacer hacia lo que me interesaba. Ahora no puedo. Ahora no puedo porque no puedo programar un centro cultural como si fuera el Centro Cultural Maximiliano Thomas. Es el Centro Cultural Recoleta. Es una institución que me excede en historia, me excede en responsabilidad y sobre todo que es una institución de la cual el público demanda ciertas cosas. Entonces, ya no puedo hacer lo que quiero. Tengo que hacer lo que puedo, lo que debo, lo que el público demanda y a veces muy chiquitito también lo que quiero. Pero en mi corta opinión de funcionario público, un buen gestor cultural, un buen director de un espacio público es aquel que tiene en cuenta todos estos elementos. Hace poco leí, un gran gestor público, polémico también él, que se llamó Darío Pérfido, que murió hace muy poquito. Y leí algunos obituarios, algunas necrológicas, y lo escuché decir eso, que es algo que a todos los gestores de alguna forma nos obsesiona. ¿Cómo podés mezclar lo popular con lo vanguardista, lo de extrema calidad o una programación para un público exquisito y un lugar como el Recoleta que lo visitan, no sé, 700, 800.000 personas por año? ¿Cómo haces para lograr ese equilibrio? Para poder interesar a todos los públicos y no programar algo que nadie entienda y que a nadie lo convoque y no conceder a la demagogia, es decir, no poner, no sé, una cancha de fútbol 5 en la terraza, ¿no? O sea, uno sabe, tiene ideas de qué es lo que funciona, siempre. Haces un recital en la 9 de julio con Fito Páez y vas a meter 1 millón de personas, no hay duda, digamos. Ponés el holograma de Cerati en Puerto Madero, vas a meter 2 millones de personas. O sea, lo fácil es imaginable. Uno tiene ideas coordenadas de qué puede funcionar. Pero la idea no es hacerlo fácil. Y la idea no es hacer demagogia. Claro, equilibrado. Y estar a la altura de un espacio cuya misión siempre fue ser referente. Y ser un referente que proponga cosas nuevas, novedosas, rupturistas, vanguardistas, experimentales. No es el Bellas Artes. Igual el rol de los museos está en discusión desde hace 20 años, ¿no? ¿Qué debe ser un museo? Pero bueno, el Bellas Artes es un lugar que está acá enfrente, que tiene patrimonio, que se dedica al arte que no es ni moderno ni contemporáneo en general, sino que es el arte histórico. El Recoleta no, el Recoleta es un centro cultural, no es un museo y al mismo tiempo no tiene patrimonio. Tiene el deber de hacer equilibrio entre mostrar lo que se está produciendo ahora mismo y cierta reverencia con la historia más experimental del arte, de la música. Acá tocó David Bowie, acá tocaron los Babasónicos, acá se creó la organización negra que después fue de la Guardia, que después fue Fuerza Bruta. Acá se consagraron artistas como Eliana Maresca o Ferrari. Pasaron muchas cosas de muy diversas disciplinas y al mismo tiempo tenés el deber de que no se vacíe este lugar, que este lugar esté concurrido, ¿no? Entonces ese equilibrio entre tradición y vanguardia, entre historia y ruptura de la historia, obviamente es lo más difícil de lograr. Pero bueno, también es el desafío más interesante de dirigir un lugar como este, ¿no? Hola, buenas. Por lo que tengo entendido, programaste el área de letras en el Centro Cultural San Martín durante varios años. Sí.
¿Hay algún aprendizaje destacable que hayas tenido en esa experiencia? Sí, voy a decir solo uno, porque si hablo 10 minutos de cada pregunta, pobre, no vamos a terminar nunca y me van a odiar. La experiencia del San Martín, que fueron 10 años, donde hice bastante lo que quise, por suerte, gracias a la actual ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, que era la directora del Centro Cultural San Martín, y al director siguiente. Digámoslo así, me enseñó dos cosas, muchas más, pero resumiéndolo, dos cosas. A organizar eventos públicos masivos dentro de lo que es el nicho de la literatura. Dos, por ejemplo, una conferencia inaugural de Ricardo Piglia, me acuerdo, sí. en la sala principal de San Martín, que fue increíble, o sea, hablando sobre Rodolfo Walsh, no sé, vinieron como 1000 personas, y la visita, la primera visita creo a la Argentina de Simon Reynolds, que es un crítico musical británico muy, muy capo, muy genio, que escribió varios libros, entre ellos uno que se llama Retromanía, que también fue una sorpresa para todos, vinieron más de 1000 personas. Y la visita también en 2017 de Michel Houellebecq, el escritor francés, vinieron 1500 personas. O sea, me enseñó a manejar eventos masivos dentro del área de cultura con dificultades muy específicas, por ejemplo, la necesidad de que hubiera traducción simultánea, montar una cabina de traducción simultánea, contratar un servicio de aparatitos y audífonos para la traducción simultánea de Houellebecq, por ejemplo, o de Reynolds. Y sobre todo me enseñó algo que de a poco yo había ido aprendiendo gracias al ejercicio del periodismo y al ejercicio de la dirección de un suplemento cultural en un diario como Perfil, que fue la administración de egos. Si vos sos un gestor cultural y querés tener o contar con la presencia de figuras relevantes que al mismo tiempo sean no solo especialistas en su área, sino además convocantes, tenés que saber administrar egos. Y eso es fundamental. Y no se puede aprender rápidamente y no se puede fingir. Tenés que saber exactamente, si vas a invitar a Piglia, saber quién es Piglia, tenerlo leído y saber cómo hablar con él, saber cómo manejarlo. Si vas a invitar a Beatriz Arlo, lo mismo. Si vas a invitar a Leila Guerriero, lo mismo. O sea, son todos, estoy mencionando todos los autores que fueron inaugurando los distintos años de la programación. Eve Uhart. Cada artista, cada escritor, cada ensayista, cada intelectual, no es que los podés tratar a todos de la misma manera. No es una carpeta que abrís y decís intelectuales. No. Es como cada uno tiene sus problemas, sus preferencias, sus egos, su vanidad, sus necesidades. Es muy difícil, pero se puede, y eso lo aprendí en el San Martín. Hola. Te quería preguntar, ¿cómo definirías la identidad del CCR hoy en día? ¿Cómo definiría la identidad? Hoy en día, el Recoleta volvió a ser, creo yo, qué horrible que lo diga yo, pero bueno, digámoslo de esta manera. Es el más cercano que está acá en el Recoleta. Sí, pero es horrible hablar de uno mismo y es horrible hablar de los espacios que uno dirige. Puedes pecar como de subjetividad y al mismo tiempo de vanidad, ¿no? Digamos que mi misión creo que es volver a hacer que el Recoleta sea el Recoleta de sus años dorados. Para mí, los años 90 y principios de los años 2000. ¿Y qué sucedía en esos momentos? Bueno, era un espacio donde diversas manifestaciones de la cultura, desde el teatro hasta la música, pasando sobre todo por las artes visuales, lograban ese equilibrio entre tradición y vanguardia tan necesarios. Es decir,
desde hace 2 años y medio, el Recoleta volvió a programar escénicas, música, talleres de especialistas, literatura y artes visuales, y su programación volvió a estar articulada alrededor de las artes visuales. Ese era un camino que se había dejado de lado en los últimos 10 años. Entonces, ¿cuál es la identidad de hoy? Bueno, volvió a ser el lugar donde las artes visuales marcan un rumbo y son acompañadas por todas las demás disciplinas, y en cada una de esas disciplinas, cada uno de los programadores busca precisamente esto, en cine, en literatura, en música, ser la casa de los autores nuevos y ser la casa que honre la historia de las vanguardias. Eso al mismo tiempo. Entonces, la identidad obviamente es mutante, es mutable, se construye, se puede romper con la identidad de un espacio, se puede desviar la identidad de un espacio. Mi misión, y espero que sea la de los directores que continúen, es honrar un espacio que tiene 45 años de historia y que tiene una historia muy particular. Este espacio nació, este espacio que fue desde Academia Militar y Monasterio de los Monjes Recoletos hasta Asilo de Mendigos y de Enfermos Mentales. De hecho, este es uno de los pisos que conectaban los pabellones donde dormían los mendigos y los enfermos mentales, y que en el año 80 fue refuncionalizado por una tríada de artistas visuales y arquitectos. O sea, este lugar fue pensado como centro cultural por el arquitecto más importante de la historia argentina, Clorindo Testa, y otros 2 arquitectos que además también eran artistas como Testa, Luis Benedit y Jacques Bedel. Entonces ese mito de origen es muy fuerte y es muy singular. Un centro cultural creado durante la dictadura por 3 artistas y arquitectos, genios los 3, y que muy rápidamente, con el regreso a la democracia, fue apropiado por las distintas manifestaciones de la cultura emergente. Hay que estar a la altura de ese mito de origen, de esa historia. Lo que yo hago solamente es tratar de llevar el barco en esa dirección y tratar de reconectar a este espacio con esa identidad incorporando, por supuesto, las manifestaciones actuales, pero sabiendo que se parte de un lugar. No creo, es una opinión personal, no creo que uno tenga que llegar a un lugar, ¿viste? Como se suele hacer en política ¿no? Yo vengo acá para refundar la Argentina. Claro. Yo vengo acá para tirar abajo lo que hizo el que estuvo antes y armar mi propio centro cultural, porque cuando yo me vaya va a haber una M y una T. Ya no va a estar más la fachada de Clorindo Testa, va a decir Centro Cultural Maximiliano Thomas. No, digamos, no. Este es el Centro Cultural Recoleta, que tiene una historia, y yo soy uno más de todos los eslabones que van a pasar en la dirección del Centro Cultural Recoleta. Voy a hacer el mejor trabajo posible para que este lugar convoque a la mayor cantidad de gente y para que tenga la mejor programación de todas. El legado. Gracias, Maximiliano, ¿cómo estás? Habiendo pasado por medios como La Nación o El Perfil, ¿qué aprendiste del periodismo cultural que hoy en día aplicás en el CCR? En cuanto a la gestión, ¿no? Voy a tratar de ser sintético, y el último que pregunte le voy a decir sí, ¿no? Porque a medida que avancen las preguntas voy a ser cada vez más breve. Otra pregunta. Susan Sontag dijo una vez, un escritor es alguien que se interesa por todo. Y creo que todos los periodistas somos curiosos por naturaleza, pero creo que lo mejor que me dio el ejercicio de periodismo es precisamente habituarme al hecho de interesarme por todo.
O sea, si vos sos periodista o estás dirigiendo un espacio como el Recoleta, lo peor que puedes hacer es decir, esto no me interesa. Que venga la programadora de música y te diga, che, te voy a hablar, no me interesa. Que venga el programador de literatura o de visuales y te diga, hay un artista, no me interesa, yo ya tengo claro lo que quiero. No, si sos periodista o sos director de un espacio público, lo mejor que podés hacer es, dale, te escucho, porque tal vez me interese. Yo básicamente, después de revisar sintéticamente mi currículum, yo lo resumiría en una sola palabra. Yo soy un escritor, no soy nada más que eso. ¿Qué te considerás vos? Un escritor. ¿Por qué? Porque soy alguien que vivió toda su vida de sus lecturas, de lo que lee y lo que escribe. O sea, me gano la vida leyendo y escribiendo. Y estoy en este lugar precisamente porque leí y porque escribí mucho. No siempre bien, pero mucho. Y siempre me resuena esa frase de Sontag. Un escritor es alguien que se interesa por todo. Bueno, un buen gestor cultural creo que también es alguien que se interesa por todo. Yo podría haber dicho, la Cámara Argentina de la Moda, no me interesa. Sin embargo, escuché, y sin embargo, alojamos acá la muestra de los 120 años, y de repente fue una de las muestras más vistas de los 2 años y medio, ¿no? Sí, lo de Gino, Ágata, muchas. A priori, yo no soy un especialista en moda. A priori, la moda para mí viene después de la literatura, las artes visuales, la música, del teatro, del cine. Y sin embargo, escucha atenta. Che, tal vez esté bueno. Sí, yo me recibí de acompañante terapéutico por los diseñadores. Dale, por favor. ¿Cómo se equilibra la vanguardia artística con la necesidad de ser un espacio masivo y popular? Hola. Es el gran secreto que nadie tiene de gestionar un espacio público como este. Afortunadamente nadie lo sabe. Es como, ¿por qué no ganas el Nobel? Afortunadamente nadie lo sabe. ¿Cómo se equilibra tradición y vanguardia? Afortunadamente no existe una fórmula. ¿Cómo se hace un bestseller? Claro. Afortunadamente nadie lo sabe. Si no, todos seríamos autores de bestseller y todos seríamos famosos, exitosos y millonarios, si es que alguno de esos 3 términos a alguien le interesa. Nadie sabe cómo se hace un bestseller y nadie sabe cómo se equilibra tradición y vanguardia. Tradición histórica y vanguardia. Un poco es lo que venía hablando, ¿no? Tener claro de dónde venís, tener claro cuál es el origen, tener claro cuáles son los padres fundadores del Recoleta, esa sería la tradición. Y la vanguardia, digo, para resumirlo sería así. Vos podés interesarte por todo, pero vos no podés saber de todo. O por lo menos yo no sé de todo. Sé algunas cosas, me intereso por muchas otras, pero lo mejor que uno puede hacer es armar un equipo de especialistas en la materia. Y que esos especialistas sean tus terminales para saber un poco de todo. Claro. Yo sé mucho o poco o nada, pero sé mucho de literatura. Sé bastante de cine, sé algo de teatro, algo de música y algo de visuales. ¿Soy un especialista en todas esas materias? Definitivamente no. No sé si alguien podría hacerlo, pero ponerle que exista alguien, bueno, lo admiro, me parece un genio. Yo no. Sin embargo, confío en que mis programadores de visuales son los que más saben. Mi programador de música es el que más sabe, mi programador de cine es el que más sabe, y mi programador de literatura es el que más sabe. Y ellos son los que hacen al mismo tiempo, los que me aportan las herramientas para lograr este equilibrio. O sea, armar un buen equipo. Armar un buen equipo es fundamental. Hola Maxi, Hola. Buenos días. Gracias por recibirnos. Gracias. Yo quería preguntarte, ¿vos sentís que el ambiente cultural actualmente, ¿no?, en Buenos Aires es realmente meritocrático o es bastante cerrado para vos? ¿Meritocrático o? Bastante cerrado. ¿Cerrado en qué sentido? Me interesa la pregunta, pero no quiero afinarla. ¿A qué te referís con cerrado?
Si vos sentís que realmente es meritocrático, actualmente, estoy hablando de la gestión, no, actualmente, o bastante cerrado, que es como que, ¿cómo lo definirías vos en este momento? ¿Y qué es el ambiente cultural? Para mí el ambiente cultural sería las cosas, ¿no?, que estás haciendo tanto para Buenos Aires como tal, como para la comunidad acá, y más que nada también referido en el Centro Cultural de Recoleta. Vos estás hablando de la gestión. Claro. A ver. ¿Cómo sentís si ese ambiente para vos es realmente meritocrático o, bueno, bastante cerrado y bastante acá en la gestión, más que nada aquí dentro? Ok, bien. Creo haber entendido. Y creo que si nos atenemos a tus opciones, el Recoleta es... No digo que sean así, pero vos me das dos opciones. ¿Cerrado o meritocrático? Bueno, entre esas dos opciones que puedo elegir, definitivamente meritocrático, digamos. O sea, en el Recoleta no toca el músico que a mí me gusta o que a Laura Morgado le gustan. Toca la gente que hace méritos para llamar la atención y tocar. ¿Quiénes exponen en artes visuales en el Recoleta? Bueno, tenemos una convocatoria abierta y federal. Abierta y federal quiero decir, exponen quienes se presentan a la convocatoria, es como un concurso. Y los que en la terna de jurados eligen. Eso sería meritocrático, supongo, dentro de las definiciones que me das vos. No es que yo elijo a dedo, los juradores eligen a dedo. No. Insisto, dentro de las opciones que me das vos, creo que este espacio es casi absolutamente meritocrático. Llega quien hace los méritos para llegar, no el que es amigo de un programador o el que es amigo de un director. De hecho, casi te diría, los únicos que no van a tocar nunca, exponer nunca acá, van a ser mis amigos. Digamos. O sea, es algo que desde la época de Perfil hago. Rapidito. El suplemento de cultura de Perfil trabajan todos escritores. O sea, todos los que los hacíamos éramos escritores. Había una sola regla, era sus libros, acá no. O sea, los únicos libros sobre los cuales no publicábamos nunca críticas y reseñas eran de los miembros del equipo del suplemento de Perfil. Pero a mí me parecía una cosa obvia, evidente. Bueno, no lo era tanto. No lo era tanto. Bueno, lo mismo trato de aplicar acá. O sea, tocan los buenos, exponen los buenos, disertan, dan conferencias los buenos, los mejores. Eso es lo que yo pretendo. Hola Maximiliano, ¿Cómo buenos estás? días. Yo quería saber qué opinás a nivel personal, obvio, leer un texto o un material audiovisual y después saber que fue creado con una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, por ejemplo. ¿Qué texto? Puede ser un texto, un libro, un diario o mismo una imagen, por ejemplo, algo así por el estilo. Ok. Trato de ver si me pasó, digamos, de experiencias que tenga como conscientes. Me genera cierta desazón y cierta tristeza, o me generó las primeras veces que lo vi, cuando en el Diario de la Nación, en la web del Diario de la Nación, vi por primera vez una leyenda al pie de un artículo que decía: este artículo fue creado con la ayuda de inteligencia artificial. No sé, ayuda, qué significa, pero dije, ok, qué raro, digo, y qué triste, ¿no? Porque, bueno, tal vez un poco porque cuando yo empecé a ejercer el periodismo ni siquiera existían los teléfonos celulares, o sea, hacíamos la nota muchas veces desde un teléfono de escritorio o un teléfono público. Usábamos, en la antigüedad, usaba la guía de teléfonos en papel, digamos, para encontrar el teléfono de alguien. No digo que eso esté mejor o peor, digo, yo confío
Me gusta poder confiar en el autor de un texto. Y obviamente la IA no es el autor de un texto, ¿no? Ahora, trato de llevarlo a un terreno quizá más interesante para pensar que es qué sentiría si leyera una novela escrita por una inteligencia artificial, ya no con la ayuda de una inteligencia artificial. Y la verdad que no lo sé porque todavía no me sucedió. Pero tengo una relación un poco extraña. El otro día le hicieron una pregunta a la IA, no sé a cuál de ellas. Claro. Le dijeron, ¿cuál es el escritor más importante del siglo XX? O la escritora más importante del siglo XX. Y dijo John Cheever. Y dije, wow, qué respuesta inesperada. John Cheever es un autor americano, estadounidense, de mediados del siglo XX. Es uno de mis escritores favoritos. Pero no es un autor ni tan reconocido por la crítica, ni tan leído actualmente. Digo, qué respuesta más rara que dio la IA. Caramba. Y en ese sentido dije, che, qué piola la IA. Mirá vos, no dijo Borges, no dijo Hemingway, dijo Cheever. Por otro lado digo, ¿cómo hizo para llegar a esa, ¿no? Y ayer mismo mi hija me manda un video por Instagram. Hace poquito le di el teléfono celular y hace mucho menos le dejé tener redes sociales. Me manda un video que estaba claramente hecho por inteligencia artificial. Y hablaba de salud mental. Y me preocupó muchísimo. Me preocupó muchísimo darme cuenta de que no solo la gente grande, sino la mayor parte de los chicos y adolescentes, y por qué no, también algunos adultos, se informan a través de las redes sociales, ya no buscan un referente detrás de esa información, es decir, te aparece una historia de Instagram, una historia de TikTok, la consumís y la das por cierta inmediatamente, y la mayor parte de ese contenido está generado por inteligencia artificial y no sabes bien por qué ni para qué. Y tuve una charla con ella. Le dije, mira, esto está creado por inteligencia artificial y está hablando de cosas muy serias. Está hablando de salud mental. Nunca le creas a nada, a ningún contenido. Primero, desconfía de todo contenido. O sea, como actitud crítica, lo mejor que uno puede hacer es desconfiar. Después, en todo caso, vas y chequeás. Pero antes que creer, lo mejor es desconfiar. Y segundo, ¿sabes cómo me di cuenta que está creada con IA? Porque dicen un montón de cosas, asevera un montón de cosas y en ningún lado dice por qué ni cómo llegó a esa conclusión. No cita un solo autor ni un solo texto de referencia. Claro, no es un paper, no es Nada, ni un libro, ni un autor. No cita ni a Freud, ni a Lacan, ni a Jung, ni a ningún especialista en psicología. Dice esto. Entonces, desconfía primero. Y segundo, siempre busca las referencias de autoridad, las citas de autoridad. Y después, para después ir a chequear si lo que dice ese contenido es cierto. Entonces, es una relación ambivalente. Me cae simpático que elija a Cheever como el mejor escritor del siglo XX y por otro lado me consterna, digamos, saber que muy probablemente dentro de 10 años todos nos informemos y consumamos nuestra digesto, nuestro menú cultural a través de contenidos de redes sociales creados por inteligencia artificial, vaya uno a saber para qué, ¿no? Así que, bueno, es eso. Es una tensión que me parece que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? No es nada como nuevo, pero bueno, esto fue de ayer a la tarde y me preocupó bastante. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Viviste en varios países. ¿Cómo influyó eso en tu mirada sobre la cultura? Bueno, gracias por suponer que viví en varios países. Viví en 2, nada más, en la Argentina y en España. Y tuve la suerte de viajar bastante, eso sí. En el 99% de los casos por trabajo. Y voy a tratar de resumir también la respuesta.
Viajar es como leer, ver teatro, ver películas. Es una experiencia enriquecedora más. Comer, dormir, hacer deporte, amar, digamos. O sea, son todas experiencias que te enriquecen como ser humano. Pero sí, para ir al punto de tu pregunta, yo me fui a España a estudiar y a vivir, no mucho tiempo, 1 año, cuando dirigía el Suplemento de Cultura, de perfil. No renuncié a ese trabajo, me tomé una licencia y volví al mismo trabajo. Y claramente la experiencia de haber estado en otra cultura, leer diarios de otro país todos los días, conocer gente nueva, conocer a críticos literarios y a periodistas culturales y a escritores de otro país, especialistas en materias de otros países. Cuando volví, yo no era el mismo, y cuando hice mi trabajo en ese suplemento, el suplemento tampoco fue el mismo. Digamos, desde cosas como muy obvias. Yo escribí una columna todas las semanas. Bueno, mis columnas obviamente fueron otras, pero además, si querés casos concretos, yo incorporé colaboradores que vivían en otros países cuando volví al Suplemento de Cultura. Enriqueció en ese sentido, enriqueció en todos los sentidos, o sea, es casi una obviedad, digamos, decir, les recomiendo viajar todo lo que puedan. Ahora, ¿viajar a dónde? A Disney, y no, digamos, o sea, a Tulum. No, bueno, la pasarás bien, te tomarás sol, el agua es transparente, pero digo, estamos hablando de experiencias que enriquecen a otro nivel, ¿no? A un nivel más humano, más intelectual. Pero no establezco muchas diferencias en ese sentido, entre ir a hacer un máster a Barcelona y enamorarte de una persona. Me parece que digo, los pongo en el mismo plano. Son experiencias transformadoras en el mismo plano. Me sirvió tanto una cosa como la otra a la hora de hacer mi trabajo. Pero sí, la frase común de viajar te abre la cabeza, bueno, es una frase común porque en buena medida tiene una porción de verdad, digamos. Solo que la experiencia del viaje depende de vos, no del viaje. O sea, depende de cuán abierto o dispuesto estés vos a dejarte contaminar por lo que te suceda en esos viajes, ¿no? Si viajás con el mapa, con el GPS y nada, y solo vas a ver la Torre Eiffel, la pirámide del Louvre y qué sé yo, no sé, y los cabarets de Montmartre, y bueno, no sé, viste lo que podías haber visto en una película. En cambio, si fuiste a comer a una fonda, si saliste a la noche, si te metiste por barrios desconocidos, si tenés amigos que te llevan a otros lugares. Es como venir a Buenos Aires y ir a, no sé, al Tortoni a ver el Obelisco y a Puerto Madero. ¿Viste Buenos Aires? Y, qué sé yo. Estuve, nada. ¿No? En cambio, nada, se entiende, ¿no? O sea, si te hiciste amigos locales, si te llevaron a comer a otros lugares, si te hicieron ver teatro independiente, si te llevaron al Bafisi, si fuiste al conurbano, si curtiste otras calles, bueno, son diferentes maneras de abrirte a las experiencias de visitar otras ciudades o de vivir en otras ciudades. Gracias. Maximiliano, yo te quería preguntar, ¿crees que la cultura debería ser autosustentable o el Estado tiene la obligación de subsidiar algunos proyectos? ¡Qué pregunta! ¡Wow! Yo te doy una respuesta como Maximiliano Tomás, ¿no? Digo, esto de ser funcionario público también siempre te obliga a desdoblarte, ¿no? Es decir, bueno, porque no depende de mí, en parte, y en parte sí depende de mí. Yo tengo clarísimo que la cultura es una inversión y no un gasto, digamos. Lo que ya de por sí
te responde a la pregunta. O sea, un Estado, ya sea nacional o municipal, tiene la obligación de ofrecerle a su ciudadanía cultura, con lo cual tiene la obligación de invertir en cultura. Eso no quiere decir que muchas veces no se pueda lograr una asociación virtuosa. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos concretos. Por ejemplo, varios ejemplos concretos. Nosotros desde el Centro Cultural Recoleta y el gobierno de la ciudad aplicamos, por ejemplo, para tener una muestra de un artista italiano este año a un fondo del Estado italiano. Entonces, en ese caso sería un Estado extranjero que está invirtiendo en un Estado municipal de otro país. Ese es un caso. Otro caso muy concreto va a ser lo que va a suceder a partir de octubre en la Sala Cronopios en el Centro Cultural Recoleta, que es la sala más grande del Recoleta, que va a ser la gran muestra inmersiva sobre Mafalda. En ese caso lo que tenés es un privado que tiene un desarrollo de 2 años con otros privados, que llega al Recoleta asociado por una sintonía de ideas, si querés, o de programación. A mí me interesa Mafalda como ícono cultural argentino, me interesa que suceda en el Recoleta, que es un lugar al que vienen tanto locales como extranjeros, me interesa el caudal de público que puede traer al Centro Cultural también esa exposición, y al mismo tiempo es un privado que va a pagar una tarifa por exponer en el Recoleta. Entonces, en ese caso tengo un contenido cultural de calidad y al mismo tiempo un ingreso genuino de fondos. O sea, lo que quiero decir es, muchas veces vos como Estado financiás. Pagás honorarios para que los artistas se expongan o vengan a tocar. Buenísimo, ahí estás solo invirtiendo. En otros casos, conseguís una inversión mixta. Estado extranjero con Estado municipal. Ahí son 2 públicos que invierten. Y tenés, te dije solo 3, puede haber 1000 otras formas de producir cosas. En este caso tenés un privado que invierte en un espacio público, el espacio público gana dinero y al mismo tiempo gana una propuesta cultural de calidad. Ahora, definitivamente, vos me decís, ¿qué preferís? ¿Cero inversión o total inversión? Total inversión, siempre, obvio, sin duda. Ahora, eso puede ser virtuoso o puede ser defectuoso. Todo siempre depende del equilibrio. Ni privatizar el Centro Cultural Recoleta, ni que todo lo del Centro Cultural Recoleta sea completamente gratuito y financiado por el Estado. ¿Por qué? Porque en algún momento puede llegar a suceder, no digo en la historia, puede llegar a suceder que digan, che, no tengo más plata. ¿Qué haces? ¿Cómo programás? Y si vos dependés 100% de los fondos públicos, y tal vez en algún momento digas, che, no tengo más, no puedo programar más. Como entre tradición y vanguardia, es encontrar el equilibrio entre lo público y lo privado. Último caso. La entrada al Centro Cultural Recoleta, históricamente, siempre fue libre y gratuita. El acceso al Centro Cultural. Eso sigue siendo así. Para argentinos y para extranjeros residentes. Sin embargo, desde hace 2 años y medio, los extranjeros turistas pagan un acceso a la Recoleta. Eso fue una decisión que tomamos en esta administración. Fuente de ingreso genuina, si querés ir al cementerio de la Recoleta, tenés que pagar. Si querés entrar al Centro Cultural Recoleta y ver las muestras, y asistir a los recitales, y ver las películas, ¿por qué no vas a pagar un acceso? Si sos extranjero y no pagás los impuestos en el país. Si pagas los impuestos del país, estás financiando a la institución pública. Si estás de visita, bueno, paga un acceso, como todos nosotros hacemos cuando viajamos a otro país. Pagamos el acceso a un museo, a un centro cultural. Otra vez, el equilibrio, ¿no? Para argentinos y residentes en Argentina, bueno, el acceso es gratuito como lo fue siempre y como espero lo siga siendo siempre. Si estás de visita, sos un turista y querés venir a ver 16 muestras, una película o un recital en la terraza, bueno, pagá el acceso, ¿no?
¿Es fácil? No. Bueno, tenés que pensar, todo el tiempo tenés que estar pensando a ver cómo podés lograr ese equilibrio, ¿no? Pero inversión, sí, siempre. Sabemos que sos el autor de ¿Qué leer? ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y en general? Te aseguro que nadie sabe que soy el autor de ¿Qué leer? Vos sabrás porque lo habrás buscado. Yo. O vos. Vos, dos, tres, cuatro. Nada, ¿Qué leer? Fue un libro que salió hace ya muchos años, 10, en Random House, y que básicamente era una compilación de todas las columnas que yo había escrito en medios. Y las críticas de libros, las columnas de opinión. Así que básicamente fue eso. Fue una compilación de 10 años de trabajo. O sea, elegí de 10 años de escribir todas las semanas una columna de opinión, las que yo conseguí. 10 las que ¿Cómo? ¿En perfil fueron 10? No, un poquito menos. En perfil fueron menos, pero yo había escrito también en La Nación y en otros medios. Entonces seleccioné las que yo creía más representativas o más polémicas o mejores de esas y hice un compendio, una antología. Entonces fue un trabajo bastante fácil en ese sentido porque solo tuve que releer y elegir. Pero bueno, después hay una arquitectura dentro del libro, está dividido en secciones, literatura extranjera, literatura argentina, hay columnas bastante polémicas. Entonces, nada, fue un gusto que pude darme cuando se cumplían 10 años del lanzamiento del diario Perfil, del suplemento cultural del diario Perfil, pero fue eso, fue un libro que me permitió de alguna manera decir, bueno, yo hice esto durante tanto tiempo, ¿no? Que quede plasmado. Sí, que quede plasmado. Un placer estar acá. Vimos que en un momento se dejó de realizar el festival tan importante para adolescentes, el 13-17, y nos interesaría saber cuál fue el motivo en el que se dejó de realizar por un momento. Bueno, todas las gestiones tienen algo que en la jerga interna se llama programas. Los programas dependen un poco de la línea o de la visión de cada gestión. Su continuidad o su discontinuidad depende un poco de la visión de cada gestión. Como esta gestión pretendía, y los programas al mismo tiempo necesitan recursos y presupuestos, digamos, o sea, el presupuesto siempre es finito, los programas tienden a ser infinitos, entonces, bueno, siempre vos elegís a dónde asignás o reasignás recursos. El Centro Cultural Recoleta en los últimos 8 años previos había tenido un enfoque muy particular y muy, esto dicho sin ninguna consideración, ningún juicio, juvenilista. Okay. O sea, había pasado de ser un centro cultural que intentara convocar a todos los públicos a basarse casi exclusivamente en los jóvenes. Y el 13-17, y no era el único, había la Bienal de Arte Joven y un montón de espacios y salas y programas y festivales y enfocados a esa perspectiva. Cuando yo asumí, hace 2 años y medio, asumí con un plan que al mismo tiempo le había presentado a la ministra y con el cual la ministra estaba de acuerdo, que tenía que ver un poco con lo que venimos hablando. O sea, abrir el Recoleta de nuevo a todos los públicos, abrir el Recoleta de nuevo a todas las disciplinas, y eso implica, obviamente, redirigir la programación, en este caso, redirigirla a la que siempre había sido, no a otra cosa nueva, cosa que a mí se me ocurrió. Digamos, volver a su misión histórica y tal vez dejar de producir o dejar de enfocarlo exclusivamente a los jóvenes. No excluirlos de la programación, no excluir a la primera juventud de nuestros intereses ni de nuestros espacios, pero que no sean solo ellos los actores de la programación. Entonces,
sigue habiendo espacios dedicados a la juventud, sigue habiendo programación dedicada a la juventud, pero también hay programación dedicada a la gente grande, a la gente adulta, a la gente de mediana edad. O sea, dessegmentar el centro cultural implicó que ciertas líneas programáticas sigan y otras se discontinúen. Y el 13 y 17 básicamente fue una de las que se dejó de hacer, no mucho más que eso. ¿Cuáles fueron los resultados concretos? No lo sé, o por lo menos no puedo saberlo todavía. No recibí demasiadas quejas, esa es la verdad, ni demasiados reclamos. No es que de repente hubo un piquete en el centro cultural, en la puerta del centro cultural diciendo ¿qué pasó? Digamos. Y por otro lado, el primer año de gestión duplicamos la cantidad de público total anual. Lo que quiere decir que esta decisión de dessegmentar y de volver a abrir la programación a todos los públicos tuvo un efecto concreto. Digamos, después podemos analizar si está bien, está mal, o cuán bien o cuán mal está, pero el efecto concreto es, de un año para otro, el Recoleta duplicó su cantidad de público total. De acuerdo a mi manera de entender la gestión, eso es bueno. Eso es bueno. Abrir, desegmentar y convocar a todos los públicos. Tuve la fortuna, la suerte de que eso vino acompañado por métricas muy precisas de cantidad de público. No hay mucho más misterio ni mucho más secreto que ese. Nada más. Eso fue lo que pasó. De nada. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. ¿Cómo dialoga la programación del Centro Cultural Recoleta con la agenda cultural tanto internacional como regional actual? Es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Creo que a ver, uno tiene cierta obligación, creo yo, de estar atento al ser un centro cultural de la ciudad, estar atento a lo que sucede en buena medida en la ciudad y en la Argentina. Por eso la convocatoria, por ejemplo, de artes visuales abierta y federal, ¿no? Y no puede ni debe encapsularse tampoco. Quiero decir, no puedes desconocer qué es lo que sucede en el resto del mundo o en la región. Lo hacemos a través de nuestros programadores. O sea, nuestros programadores son quienes están atentos a cosas que suceden afuera, y en todo caso, si esas cosas que suceden afuera pasan cerca de Buenos Aires, bueno, poder estar en diálogo. Pero creo yo, eso depende más, no tanto del Centro Cultural en sí, sino del Ministerio de Cultura y de la política que puede implementar un ministerio, que es precisamente lo que hace la actual ministra de Cultura en buena medida. Que es ella la que tiene la visión y la que tiene los recursos para, a través del Bafisi, a través del FIBA o a través de intercambios como están sucediendo en el San Martín con el Lincoln Center en jazz, o en el San Martín con los teatros españoles, actualmente quiero decir, esto está sucediendo ahora, eso depende más de una visión general, sí, macro, de equipo a nivel ministerial. Y muchas veces también son ellos los que nos bajan esas líneas, y nosotros como direcciones y como centros culturales o como museos acogemos esas líneas programáticas y hacemos que las cosas sucedan. Entonces muchas veces no somos, salvo en estas cosas muy puntuales y específicas, no somos nosotros como Recoleta el que sí podemos traer un artista italiano, sí podemos trabajar con el Centro Cultural de España en Buenos Aires y traer un artista español conceptual increíble como vamos a hacer este año. Trabajamos con la Embajada de México para hacer el Día de Muertos, trabajamos con la Embajada de Finlandia para hacer una muestra de una poeta finlandesa. O sea, tenemos las terminales
las líneas abiertas en ese sentido. Como es muy fácil, te pones en contacto con los centros culturales extranjeros en el país y en Buenos Aires, y con las embajadas, y a través de esos organismos estás todo el tiempo en contacto y ves cómo podés producir esas cosas. Pero a nivel más global, quiero decir, a nivel más profundo, y depende de diferentes estratos de decisión. ¿Está bien? ¿Qué tal? Hola. Nos interesa un poco, especulaste alrededor del tema igual, pero nos interesa saber cómo se equilibra la tensión entre la vanguardia y lo más institucional, digamos. A ver, un poquito más específico. No sé, entre lo experimental y lo masivo, si se quiere. Sí. ¿Cómo se equilibra esa tensión hoy en día? Bueno, creo que es un poco lo que veníamos hablando. Sí. Creo que no se tiene que equilibrar. Creo que tiene que vibrar esa tensión. Tenés que estar todo el tiempo haciendo equilibrio, te puedes caer a veces para un lado. En el caso de Mafalda me estoy cayendo para el lado de la tradición o de lo popular. En el caso del LIP, por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de investigaciones y producciones musicales que funcionan en toda la Recoleta, que hacen música electroacústica, que es una comunidad muy aguerrida y muy pequeña de gente que se junta a escuchar en capilla música electroacústica, que capaz que para el 99% de nosotros entras y es ruido, pero no es ruido, es música electroacústica. Todos los sábados nosotros tenemos en capilla también, y hago así porque capilla es esto, ¿viste? Un auditorio de 116 butacas, que es una iglesia, se tiene la acústica de una iglesia porque fue una capilla, pero es nuestra sala de conciertos, y ahí puede tocar desde, músicos que han pasado por acá, desde Floriano, Benito Cerati, donde el lugar donde tocó, como dije antes, Megadeth o David Bowie, pero todos los sábados nosotros tenemos conciertos de música clásica, y puede ser un concierto de flautas, como tuvimos el sábado, o de piano, o de violín, o de piano y violín, y ahí me estoy cayendo más hacia, no sé si hacia lo experimental, pero si querés hacia un arte más de élite o de entendidos. Estás todo el tiempo basculando y cayéndote de un lado y cayéndote del otro, pero esa tensión que decís vos tiene que vibrar permanentemente y no se tiene que apagar nunca, no tiene que calmarse nunca y no tenés ni que terminar de caerte de espaldas para un lado ni que terminar de caerte de espaldas para el otro. No debo guiarme, eso sí sé, solamente por los números de público. No tengo que dejar de hacer conciertos de LIPM o de música clásica si vienen 15 personas, 20 personas, 30 personas. ¿Por qué? Porque el público se construye. Lo mismo cine, no tengo que dejar de hacer ciclos sobre... yo tal vez al ciclo sobre Tarantino le vaya mejor que al ciclo sobre Martín Rejman, pero no tengo que dejar de hacer el ciclo, la retrospectiva de Martín Rejman, porque el público se construye. Y cuando digo público se construye no es conceptualmente, es así. Hoy por hoy, después de 2 años y medio, tenemos un público de capilla y tenemos un público de cine. Hay 30 o 40 personas que vienen siempre a ver nuestras funciones. Después, ese público se amplía y llenás la sala. O a veces solo los tenés a ellos. Pero es la construcción de un público. ¿Cuánto dura? Depende las salas. Tenemos exposiciones que duran mucho, de 4 a 5 meses, y tenemos exposiciones que duran, lo mínimo que una exposición dure es un mes. Entonces tenemos exposiciones que cambian, salas que cambian todos los meses, salas que cambian una vez por cuatrimestre, una vez cada 6 meses. Pero lo que decía es esto. No puedo hacer solo conciertos a los que vengan 15 personas, porque estoy dirigiendo un centro cultural y estoy manejando presupuesto público, pero no debe guiarme solo lo que meta 5.000 personas en terraza, porque si no me estaría cayendo hacia el otro lado. Es lo más fácil, insisto. Llamás a un nombre hiperconocido, si tenés el presupuesto, que por supuesto casi nunca lo tenés. Pero si tuvieras el presupuesto, ¿qué harías? ¿Programarías a Fito Páez todas las semanas en la terraza? No, porque eso es lo obvio. ¿Dejarías de tener a Fito Páez? No, porque está bueno.
¿Tendrías a Fito Páez todos los fines de semana? Y no, porque ¿qué valor estás agregando? Convocando solamente a músicos consagrados. Ninguno. Sos el Teatro Ópera, es lo mismo. Sos el Movistar Arena y no lo sos. Entonces, esa tensión tiene que vibrar. Y tenés que hacer equilibrio para no caerte ni de un lado ni del otro. Es lo más lindo y lo más difícil. Hola, buen día, ¿cómo estás? Me interesa saber cómo se decide qué es cultura relevante y qué queda afuera. Ya lo que estamos hablando recién, como que todo es relevante, pero capaz tener un enfoque como más específico a la hora de tener que decidirlo, ¿no? Lo mejor que puedes hacer siempre, como dije antes, es estar atento, escuchar, no descartar nada, confiar en tu equipo de programación, confiar en tus programadores, ser lo más amplio posible, no dejarte guiar solamente por los números de público y de audiencia. Y sí, si querés, para completar la fórmula, exigir siempre no un piso, un techo de calidad. O sea, ¿un techo? De calidad. Ah, ok. O sea, está bien, después puede venir un músico y desafinar, o que no le vaya bien al concierto, o que vengan 5 personas. Pero vos trajiste a un pibe que lo que hace es el único que lo hace. O la forma de que lo hace es el único que lo hace de esa forma. O que la propuesta que te trae es el único que está haciendo eso. Confías en que eso tenga la calidad suficiente, porque para eso tenés un equipo de programación. Quiero decir, no toca cualquiera en la Recoleta, no expone cualquiera en la Recoleta, no muestra su arte cualquiera en la Recoleta. ¿Eso significa que tenés que tener 20 o 30 años de carrera? No. Eso significa que si tenés un año de carrera y sos buenísimo en lo que haces, vas a tocar en el Recoleta y vas a actuar en el Recoleta. No descartamos nada de plano, no descartamos nada porque sí, sin evaluarlo antes, y es así como mis programadores ven decenas de carpetas y videos y canciones de Spotify y propuestas musicales, porque te aseguro que nos llegan cosas todo el tiempo. Y te aseguro que todo el mundo quiere tocar y mostrar su arte en el Recoleta. ¿Por qué? No porque esté yo, obviamente. Porque es el espacio el que te da prestigio. Es un espacio prestigioso, es un espacio que tiene historia, es un espacio en el cual vos salís de acá y tu currículum ya dice toqué en el Recoleta. Te aseguro que después de eso, o exhibí en el Recoleta, te aseguro que después de eso, bueno, tenés una chapa para mostrar. Bueno, y tenés también algo, como nosotros, el tiempo. También tenés un año, o sea, hay una agenda. Por más que haya No, bueno, 20. sí, obviamente. Tenemos... Quiero decir, hay momentos que por más que sean todos buenísimos, y tenemos no entran. 50 muestras en el año. Claro. Y tenemos 5.000 artistas que quieren mostrar. Bueno, sí, exhibe, obviamente, ¿cuánto es? El 1% de los artistas. Bueno, pero que ese 1% sean los mejores, o que sean los más variados, o que sean los más interesantes. Así que imagínate vos que sos la última pregunta. ¿Terminamos? Hola, muchísimas gracias por recibirnos. Hablando más del Centro de Cultura de Recoleta, ¿hacen o han hecho uso de la IA para automatizar algún proceso o todavía no lo han implementado? No lo hacemos todavía. ¿Me enorgullezco de eso? No. ¿Exploraré opciones en el futuro? Probablemente sí. Por ahora, confío más en la inteligencia artesanal. Por ahora, confío más y plenamente en la inteligencia artesanal, es decir, en los seres humanos. ¿Eso quiere decir que en el futuro no se hará? No, obviamente, como te digo, no estamos cerrados a nada, no dejamos de escuchar ninguna propuesta. Pero por ahora no encontré las ventajas comparativas de la IA, ni para programar, ni para escribir textos, ni para mostrar arte, ni para mostrar música, ni para exhibir cine. Confío muchísimo en la inteligencia artesanal y humana de mis programadores. Por ahora.
Sí, sí. Maxi, muchas gracias por recibirnos. Bueno. Sos una masterclass tuvimos hoy. Sos un gran comunicador, gracias, de verdad. Gracias a vos por la propuesta, a todos ustedes por estar acá. Espero que nos hayan embolado muchísimo y aburrido muchísimo. Y, No, la única limitación es que a las 12 vuelven a clase. Ese es el tema. Bueno, vuelven a clase. y cuando salgan, les tenemos un pequeño obsequio que es todos los años en Recoleta no hacemos catálogos, pero sí hacemos un anuario. Ese anuario se imprimió hace muy poquito, hace un mes y medio. No lo tiene mucha gente, se lo van a llevar a ustedes. En ese anuario van a poder ver todas las actividades de todas las disciplinas, absolutamente todas, que hicimos el año pasado, en 2025. Todas, desde el principio de año hasta el final de año. Y cuando vean ese libro, yo creo que van a decir, wow, pasan muchas, se hacen muy buenas cosas con mis impuestos. Bueno, muy bien. Espero que lleguen a esa conclusión. Bueno, muchas gracias.